ajetreada y sometida al ritmo y rigores de la naturaleza. En esas casas de las familias principales eran frecuentes las gruesas puertas de 2 hojas bellamente trabajadas con tableros salientes. Pero también había otras casas más bajas y sencillas, de paredes de adobe o tapia y con rejas de madera, aunque generalmente presente el ingrediente estético. En general, las casas eran amplias, tenían muchas habitaciones, 2 patios y un huerto al final, donde se mezclaban los frutos y las verduras, con los animales de granja y las flores, siendo frecuente también tener corral con una vaca, mulas y caballos. Casi todo se hacía en la casa, por eso la podíamos llamar la casa taller. La mujer, además de realizar todos los quehaceres domésticos habituales de la casa, en estas cocinas con fogones, hacían dulces y arropes. Además, molían granos y amasaban pan, preparaban aceitunas, frutos secos y conservas, no debiendo olvidar la elaboración diaria de las velas. Desde pequeñas confeccionaban su ajuar para su futura casa, aprendiendo maravillosos bordados, a confeccionar sus vestimentas y ropa blanca, y también a tejer, con 2 o varias agujas y en el telar. Como la madre de Sarmiento, muchas mujeres no solo surtieron a la casa de las mantas y el abrigo necesario para la familia, sino que mantuvieron su hogar con la venta de estos productos. Las niñas de familias acomodadas tenían la posibilidad de contar con un profesor en casa. Se les enseñaba pintura, música, literatura y teatro. En muchos casos, tocaban el arpa o recitaban en francés en las tertulias realizadas en las salas cargadas de religiosidad. Sarmiento cambiará esto y defenderá la educación de la mujer en todos los niveles sociales. Por otro lado, en todas estas grandes casas había un banco carpintero donde algún integrante masculino de la gran familia o algún criado construía utensilios, mobiliario o herramientas, es decir, todo lo necesario para vivir de cada día. Esta economía doméstica se sustentaba fundamentalmente en el cultivo de la tierra y en la elaboración de vinos y aguardientes, en las bodeguillas familiares con elementos rudimentarios como este lagar de cuero de buey. Los mercados donde colocaban su producción eran Buenos Aires, Tucumán y Chile, de donde traían aquellas mercaderías que no se conseguían en la región. Estos largos y difíciles viajes se realizaban en carreta o a lomo de mula. Al puerto de Buenos Aires se demoraban en llegar entre 1 y 2 meses, pudiendo tardar 6 cuando sufrían mal tiempo, la muerte de los animales de carga o algún ataque de indios, entre otras cosas. La modalidad más utilizada en San Juan eran las tropas de mulas, dado que la carga de las botijas de arcilla, donde se transportaba el vino y el aguardiente, llegaba mejor que en la carreta, pues el andar de las primeras resultaba más sereno y amortiguado. En ese San Juan, con una economía casi de subsistencia, inmerso en un trajinar cotidiano impregnado de larga tradición, donde solo algunas familias lograron, a fines del siglo XVIII, cierto bienestar económico, nació y creció Domingo Faustino Sarmiento, descendiente de una rama humilde de una familia con tradición y cultura. En esa ciudad, alejada de los centros de decisión del país, convulsionada también por la guerra civil,
dado que se había conseguido la independencia pero no se había llegado a un acuerdo en la forma de gobierno, había pocas escuelas, algunas bibliotecas propiedad de las familias principales. Y los periódicos surgieron tardíamente. El primero es El Defensor de la Carta de Mayo, del 29 de junio de 1825. Solo algunos conseguían llegar a estudios superiores. Tal fue el caso de Sarmiento, quien tuvo sin embargo la suerte de contar con los libros y las enseñanzas iniciales de su tío José de Oro, despertando así una pasión por la lectura que lo acompañaría toda su vida y sería su formadora. Estos primeros periódicos eran de formato pequeño, de pocas páginas, de corta duración, pues los problemas políticos provocaban su desaparición. Entre junio de 1825 y febrero de 1836, hasta la llegada de Nazario Benavides al gobierno, aparecen 17 periódicos en solo 10 años. Estos periódicos en realidad eran una tribuna. En cada uno de ellos, uno de los dos partidos en pugna, unitarios o federales, exponían y defendían sus ideas con vehemencia, algunas veces aportando para organizar el país y otras tratando de derribar con la pluma al adversario. Sus nombres hacían referencia a ello. Cuando Rosas llegó al poder, la férrea autoridad gubernativa fue en detrimento de la libertad de imprenta y los periódicos solo expresaban las ideas y el accionar del gobierno. Como contrapartida de esto, surge una prensa opositora de la mano de los jóvenes de la generación del 37, Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez, cuyo órgano difusor fue La Moda, periódico que bajo la apariencia de costumbrista comienza a mostrar las profundas divergencias con Rosas. Cuando esta generación es desterrada, la prensa en el exterior se torna profundamente combativa. San Juan tuvo una filial de La Joven Argentina, cuyos máximos exponentes fueron Manuel Quiroga Rosa y Domingo Faustino Sarmiento. También escribieron un periódico, El Sonda, cuyo primer número apareció el 20 de julio de 1839, donde a partir de una crítica de las costumbres coloniales de la aldea, en realidad fustigaba al gobierno de Nazario Benavides, seguidor de la política de Rosas, y después de solo 6 números Sarmiento debió exiliarse en Chile. En este periódico, Sarmiento mostró sus dotes de comunicador utilizando como un artista en el teatro el humor, la ironía y la sátira para pintar su época, convirtiéndose en un espejo de las vicisitudes y angustias del orden social imperante. Después de Caseros y derrocado Rosas, la consigna será volver a los ideales de Mayo. Toda la intelectualidad del momento es oradora y polémica y lo hace a través de la prensa escrita. Proliferan varios títulos en todo el país, surgiendo el periodismo de opinión, dado que se propone formar al pueblo en los principios que conducen al progreso. En San Juan se produce esta misma situación, dado que entre 1852 y 1861 ven la luz 14 periódicos, según los originales existentes en el Museo Histórico Provincial Agustín Ñeco, y su lectura demuestra que comparten la misma característica: son formadores de opinión, no solo en política, sino también en todo el espectro de la actividad productiva del hombre y en la educación, considerada como instrumento en el logro del progreso. En este marco, durante el gobierno de Sarmiento en San Juan, aparece el segundo, El Sonda, con una frecuencia de hasta 3 periódicos por semana. Y con gran cantidad de secciones
que versan sobre documentos oficiales, política, economía, comercio, educación, literatura, arte, teatro, noticias nacionales e internacionales. La sección Avisos ocupa toda la última página y es la única donde se observa algún cliché. El periódico ha comenzado a cumplir un importante servicio a la comunidad. Se puede vivenciar el gobierno de Sarmiento en su cotidianeidad. Es notable, por ejemplo, la abundancia en artículos sobre minería y educación. Así, lentamente, irán creciendo en tamaño, en cantidad y en importancia los periódicos a lo largo del siglo XIX, dado que es el único medio de comunicación de ese siglo y está llamado a cumplir no solo un papel de difusor y formador en los confines comarcanos, sino también iniciar la posibilidad de mantener al mundo informado, siendo el puntapié del fenómeno que hoy llamamos globalización. Sarmiento, con su extraordinario pensamiento de avanzada, ve más allá de su tiempo, adelantándose unas décadas a la edad de oro del periodismo que se produce a partir de 1870, definiendo lo que él llama el diarismo, en estos términos escritos a mediados del siglo XIX. El diario es para los pueblos modernos lo que el foro para los romanos, la prensa ha sustituido a la tribuna y al púlpito, la escritura a la palabra. Por el diarismo, el genio tiene por patria el mundo y por testigos la humanidad civilizada. Por el diarismo, las grandes acciones reciben palmoteos que las aplaudan por toda la tierra, y los delitos un signo de escándalo y reprobación que se levanta en todas partes. Por el diarismo, el secreto de los gabinetes se comunica, no de oído en oído, sino de diario en diario, transmitiéndose a los extremos más apartados del mundo. Por el diarismo, los pueblos mandan, la opinión se forma y los gobiernos la siguen mal de su grado. Los diarios han ejercido una influencia poderosa en la marcha de la civilización y en el movimiento social que ejecutan los pueblos modernos, y sus ventajas y el inmenso desarrollo que dan a la cultura, artes y comercio solo pueden ser comparados a los males que por otra parte causan cuando la efervescencia de las pasiones, el rencor de partido y la irritación alimentan sus páginas. Textos y selección de imágenes, profesora María Julia Ñeco. Digitalización y compaginación, profesora Viviana Barbarita Jofré García. Proyectos de investigación, recuperación y revalorización de la prensa escrita sanjuanina 1825-1852. Directora doctora Ana María García. Codirectora profesora María Eugenia López. La gobernación de Domingo Faustino Sarmiento a través del periódico El Sonda, 1862-1864, contribución a la reconstrucción de la historia de la provincia de San Juan. Directora doctora Ana María García, codirectora Magíster Susana Malberti. Equipo de investigadores de ambos proyectos, profesora María Julia Ñeco, profesora Mabel Cercos, profesor Carlos Moreno, profesora Doris de Davidi de Murci. Magíster Fabiana Puebla. Ayudantes, alumnos señorita Inés Rueda, señor Hernán Fernández. Repositorio Museo Histórico Provincial Agustín Ñeco. Es un trabajo, es un PowerPoint que surgió de un trabajo de investigación sobre en esta línea que estamos trabajando hace mucho tiempo, bastante tiempo, sobre la prensa escrita en San Juan, del cual estamos por sacar ya una publicación.
preguntarles antes de empezar con el tema, si ustedes, el tema que vamos a desarrollar hoy, si ustedes quieren hacer alguna pregunta de este PowerPoint, si hay algo que necesitan preguntar, les haya llamado la atención o tienen alguna duda antes de pasar al... No sé, María Julia, que aclarar que hemos llegado a la conclusión de que el primer periódico no es una Carta de Mayo. Sí. Eso puede ser interesante que me contaran. ¿Qué pasa? Digamos que lo que dice la profesora es que con nuestras investigaciones, que no solamente las fuentes las hemos extraído del Museo Histórico Provincial, sino que también hemos trabajado en el único repositorio del país donde encontramos otros ejemplares que no están en el Museo Histórico y que parecía que nos estaban esperando. Fue un hallazgo fantástico. Digamos en nuestro trabajo que ahora estamos por justamente imprimir y publicar y mostrar a la comunidad, ya definitivamente, que lo que se decía, o que lo que la historiografía sanjuanina decía, que el primer periódico era lo que dice este trabajo, que lo hicimos anteriormente, entonces en un trabajo de investigación más fino llegamos a otra conclusión. No es, esto lo dice todo, toda la historiografía. El defensor de la Carta de Mayo fue el primer periódico de San Juan. Nosotros, como digo, a través de un análisis más fino, nosotros pensamos, digamos que en la historia no se puede dar algo definitivo porque algún día surge otra fuente y puede llegar a tener que decirse otra cosa, pero hasta aquí las fuentes nos indican que el primer periódico habría sido el Registro Oficial que habría surgido con el gobierno de Salvador Bahía del Carril. Es decir, por las fechas, hay un juego de fechas que ahora, bueno, no voy a entrar en eso porque nos llevaría mucho tiempo, pero nosotros entendemos que habría sido el primer periódico oficial, el periódico de San Juan, obviamente un periódico oficial, ¿no? Pero sabemos que esta fue una de las primeras intenciones del periodismo, dar nota o comunicar las acciones del gobierno. Bien. Sí. Con respecto a los 17 periódicos en 10 años que surgieron, los autores, los directores de esos periódicos, ¿eran por lo general los mismos que tuvieron que cerrar y después dejaban que se calmara todo y volvían a reverter, digamos? Esa es una pregunta, ¿querés contestarla? No. Esa es una pregunta muy interesante, pero no podemos contestarla totalmente, porque, les digo por qué, porque los periódicos no tienen sus directores, no figuran, los primeros no figuran sus directores, ni sus redactores, ni sus editores, como se decía en aquella época. Hay que pasar un poco de tiempo, hay que llegar, por ejemplo, después de Caseros, para encontrar, en algunos casos, no en todos, el redactor, el editor o el director. El director se habla un poquito más adelante. De manera tal que ese estudio fino, nosotros hemos podido llegar a la conclusión en algunos casos, pero vamos a tener, y pensamos hacerlo alguna vez porque es muy interesante, recurrir a otras fuentes. En esta oportunidad nosotros hemos trabajado con las fuentes periodísticas, nada más, porque supone un trabajo muy lerdo de lectura. Y sí, ese es el gran tema, porque además hay algunos intelectuales, les diría yo, desconocidos, algunos nombres que empiezan a surgir, ¿no? En fin, que sería muy interesante en la otra oportunidad hablar de ello, pero no quiero adentrarme en eso. Pero muchas veces, es cierto, no inmediatamente, pero pasado un tiempo, vuelve ese grupo, eso podría decirse, vuelve ese grupo o esa persona, porque a veces es una sola persona o dos, a sacar otro periódico. Lo que pasa es que es tan convulsionada la época que además son muy breves, 5 números, 6 números o menos.
Pero bueno, es de todas maneras muy interesante porque muchos de ellos son desconocidos. ¿No hay nada más por ahora? ¿Cuántas ediciones tuvo el Sonda? ¿Cuántas? Ediciones tuvo el Sonda. ¿Cuántos sondas hubo en la provincia? O sea, ¿cuánto tiempo estuvo escribiendo el diario Sonda? ¿Cuál Sonda? Bueno, hay uno que es el que se muestra acá. Bueno, acá se muestran los dos en realidad. El inicial, el que todos conocen, que es de 1839, que tiene 6 números nada más. Esto sí se sabe seguro que es de Sarmiento, que él publicó junto con sus amigos dentro de la generación de 35. Pero tampoco figura él. Claro, ¿no? Era una característica de la época. Había un poco, por supuesto se sabe, pero no figura como director. Nosotros pensamos en parte por lo convulsionado de la época y a veces preferían el anonimato. Inclusive salían con seudónimos o letras iniciales nada más. El Sonda de la época de la gobernación es muy largo, son más de 250 números, 2 años y un poco más, y prácticamente 3 periódicos por semana. Es bastante largo, y para leer, que lo hemos leído todo, es bastante complejo. Bueno, no quiero, bueno, da para mucho más, pero vamos a entrar en el tema, porque si no se va pasando el tiempo. Como les dije recién, este trabajo entonces es un desprendimiento, igual que lo que les dije recién, de este proyecto de investigación cuya línea es la prensa escrita en San Juan. En realidad nosotros, este periódico que acabo de mencionar, de más de 250 ejemplares, nosotros después de leerlo minuciosamente, el equipo de investigación, teníamos 2 objetivos. Uno de ellos es determinar fehacientemente que este Sonda que tenemos en el museo es la única colección en el país completa, casi prácticamente completa, falta creo que un número nada más. Hasta aquí podemos decirles que sí, hasta nuestras investigaciones de hoy. Y que el órgano, y que el periódico El Sonda, estamos hablando de la gobernación, 1862-1864, es un órgano oficial que refleja las ideas de Sarmiento y de un grupo de seguidores. Ahí sí que figuran algunos, en algunos casos, su director que inclusive cambia. Y hay además algunas personas que colaboran, como el caso de Pedro Chagua, ¿no? Entendimos que era fundamental para iluminar la lectura de estas páginas del Sonda conocer más profundamente no solo las circunstancias del gobierno de Sarmiento, sino en San Juan, sino fundamentalmente su accionar y su pensamiento. De este universo complejo, yo en este caso abordaré el pensamiento político de Sarmiento, en un momento puntual, el comienzo del gobierno en San Juan, a partir de las primeras páginas del Sonda, en los primeros meses de su gobierno, a través de su relación con la principal figura nacional que es Mitre. Y para completar este pensamiento y este momento, también he leído cartas, las cartas que se cursaron entre Mitre y Sarmiento. Una de las tantas cartas que vamos a ver ahora es la escrita el 22 de enero de 1862, a los exactamente 13 días en que Sarmiento se hiciera cargo del gobierno de la provincia de San Juan. Este pensamiento tan frondoso, además de interesante en sí mismo, puede abonar el tema de la gobernabilidad. Este es un tema que interesa hoy, por los problemas de la gobernabilidad, de modo que es algo que tiene vigencia, y entendimos que meternos más profundamente en este pensamiento y en la gobernabilidad de Sarmiento a través de las páginas del Sonda y de su correspondencia con Mitre, nos parece que es
algo que es muy interesante, tiene vigencia en los tiempos que corren. Para iniciar esta mirada retrospectiva, hemos partido de la lógica que se presenta en cualquier país federal, es decir, las tensiones existentes entre el poder ejecutivo provincial y el nacional. Esto es fluctuaciones entre el encuentro de los que forman un mismo grupo político y el desencuentro de intereses, sin dejar de lado las tensiones entre los grupos opositores. Por supuesto que es una mirada puntual, delimitada por una fuente que es el periódico y la correspondencia, ¿no? Eso lo tenemos que tener claro. En el encabezado él se dirige al general, al brigadier general Bartolomé Mitre. Esto ya nos está diciendo algo importante. Evidentemente tiene que ver esto, habla el militar de rango. ¿Por qué? Este grupo de poder en este momento necesita ir conformando, mostrándole la subordinación, o sea, Sarmiento, que la provincia de San Juan está subordinada a la autoridad nacional. Le habla además desde lo importante que era el poder militar, de militar a militar, porque lo militar está unido a la política en el siglo XIX y entonces le habla desde el poder que representan las armas. A continuación, Sarmiento le agrega en la carta una expresión de afecto: mi estimado amigo. También hay dos lecturas en esto. Le muestra que están en el mismo grupo y a su vez trata de conquistarlo, pues vamos a ver qué le pide. Le pide apoyo. A continuación, en el primer párrafo, hace referencia a la llegada del ejército de Buenos Aires a San Juan, bajo las órdenes de un coronel que se llamaba Rivas. Y dice con respecto a esta llegada: él envía la descripción del recibimiento del pueblo, dice Sarmiento, que apareció en el Sonda porque tomó formas apreciables. O sea, este recibimiento aparece en las páginas del Sonda. Se lee también, lo menciona en la carta y lo menciona en el Sonda. La aparición de esta llegada, dice, este envío, porque él le dice en la carta que le envía el Sonda para que vea cómo ha sido recibido este ejército en San Juan. Es un indicador más de los muchos que fuimos encontrando en este análisis de la utilización del periódico por parte del gobierno, pues era un periódico oficial. Agrega Sarmiento algo muy llamativo, y es lo que él llama la reacción del pueblo, para lo cual utiliza expresiones exageradas, como explosión de entusiasmo del pueblo de San Juan, amor y admiración hacia el pueblo y ejército de Buenos Aires. Llega más lejos y dice: el sentimiento ha penetrado en el fondo de la sociedad, hasta sus capas más profundas. En esta carta uno podría conjeturar que Sarmiento no hace ninguna mención de cómo ha medido, no dice cómo ha medido estas reacciones del pueblo. Él dice: el pueblo se ha manifestado orgullosamente, pero no dice cómo lo ha medido. ¿Cómo conoce las capas profundas? Más bien, por lo exagerado de las expresiones, uno puede conjeturar que habla por sí y desde sí, es decir, está abonando su propia posición, dado que quiere convencer a Mitre que tiene apoyo del pueblo, va construyendo el poder. Pensemos que cuando llega acá, San Juan estaba totalmente desorganizada, ¿no? Y entonces había que construir todo. Él es el candidato que nuclea en San Juan el pensamiento liberal. Esto tiene que convencer a Mitre. En el segundo párrafo dice: pasado las fiestas, dice Sarmiento, vienen los asuntos graves. Claro, pasado el primer momento de cuando él asume el poder, el gobierno, vendrá lo grave. Y que para enfrentarlos le sobra voluntad, pero empiezan los pedidos. No tiene recursos. Este era uno de los grandes objetivos. Aclara en la frase cuáles son los asuntos graves. En realidad se reducen a un asunto central con sus consecuencias: el saqueo de la Montonera. Esto es una constante en el Sonda. Remontándolo al año 1858, que ha provocado
provocado el robo y la destrucción del ganado y el quiebre del mercado con Chile. Recordemos que este mercado, este comercio fue siempre en San Juan, aún en momentos en que parecía que decaía, siempre hubo relación comercial con Chile. Toda la bibliografía regional asevera que después de Caseros el interés por la viticultura fue casi nulo, llegando a arrancar plantaciones, mientras que el pasaje de ganado a Chile, previamente engordado en los alfarfares cuyanos, dejaba pinudas ganancias. Esta actividad fue la que produjo importantes riquezas en la zona de Hanson, lo sabemos, ¿cierto? Situación que duró hasta la Primera Guerra Mundial. A continuación, por un lado plantea Sarmiento que el pueblo es el que pide la reconstrucción, un pueblo con características muy especiales, es decir, con inteligencia, dice él, que ha surgido del sufrimiento. Y por otro agrega una frase muy decidora: todo es preciso hacerlo, todo se exige de mí y espera de mí. Fíjense qué frase. Está todo por hacer y el que tiene que hacerlo, él es consciente, es él. Se podría decir a partir de esta lectura que por segunda vez ha utilizado el pueblo, otorgándole atributos para tornar más importante el papel que le toca cumplir, porque no es lo mismo adjudicarse una tarea a que se lo solicite. Además, lo dice con todas las letras, todo se espera de él. Sarmiento se presenta como el único que puede salvar la situación en su provincia hasta el momento, aunque para ello, lo dice claramente, necesita recursos. A continuación dice él en la carta: la legislatura de su provincia, se está refiriendo a San Juan, ya ha creado un poder ejecutivo nacional como Córdoba y San Luis. En esta parte de la frase demuestra cómo está alineándose con las provincias que van conformando el gobierno nacional. Esto es una constante también en el Sombra, ¿no? Mantiene correspondencia con todas las provincias que se van alineando con Mitre, que van conformando el gobierno nacional. Punto seguido aclara lo siguiente: he dado el mando militar de la provincia a Rivas, que es el militar que ha venido por el ejército. Esta frase es muy corta y muy significativa. Denota la intención de conformar un ejército provincial fuerte y subordinado a la nación. Sarmiento está describiendo el camino a la formación de un gobierno nacional, pero también está haciendo referencia a que está preparando su propio camino de consolidación en San Juan. Luego le pide que deje como guarnición el 8º de línea. Fíjense la cantidad de espacio que le dedica al tema militar. Estaba formado por extranjeros y enganchados, y agrega que serían reemplazados por gente de estas provincias, y aclarando que le daría lugar a los jóvenes, que lo han perdido todo y quieren ser militares. Es claro, Sarmiento, al expresar que quiere formar una fuerza militar con jóvenes que serían instruidos militarmente desde San Juan y de estas provincias, y es decir, que fueran de estas provincias, es decir, de las provincias de San Juan y cercanas. O sea, se está refiriendo a la región de Cuyo, es decir, una fuerza adicta y regional. Remata diciendo lo siguiente: el mando se daría a quien usted ordenase. Sarmiento muestra aquí su subordinación como buen militar, reconociendo que quien le da órdenes en ese momento es Mitre, acepta las reglas del juego. Nuevamente, esto es indicio de la conformación de un poder ejecutivo fuerte, que es lo que está necesitando San Juan, unido a las armas, típicamente del siglo XIX. Pero además, entiendo que él se está preparando para hacer la máxima autoridad política en la región, con militares adictos al grupo, técnicamente formados, pero dependientes de su autoridad. En el párrafo siguiente habla de la conveniencia de crear un escuadrón de caballería de línea. Dice: un escuadrón o regimiento creado bajo mi inspección. Queda evidente que él quiere ser la autoridad máxima de la región. Él demuestra tener condiciones para ello. Termina la frase con un deseo más ambicioso: donde hay alfalfa, caballos y mulas y posibilidad de civilizar la caballería, daría a la República un modelo. Habla de modelo. Créanmelo, dice. Créanmelo. Entiendo que aquí se proyecta Sarmiento
proponiendo un modelo para la República. Ofrece recursos de formación militar y esto para ir consiguiendo fuerzas disciplinadas en todo el país que respondan al Poder Ejecutivo Nacional. Podría decirse que se está preparando en lo regional, ayudando para ordenar el país y como meta final está su candidatura presidencial. Es decir, son dos caras de una misma moneda. Para lograr esta posición pretendida le pide armamento, no tiene armamento. Utiliza varios argumentos. Dice, le presenta una situación en extremo peligro hasta en la que se encuentra la región y demuestra conocer a la región desde hace tiempo y está aplicando las ideas que tiene también desde hace un tiempo, dice, y que ya le comunicara a Mitre en otras oportunidades, le aclara. Dice, en la última frase del párrafo insiste que para que Mitre se convenza, da números. No he encontrado en San Juan sino 50 fusiles buenos. ¿Sí? Nada. El pueblo está postrado y lanza una orden a Mitre, casi al final. Mande artillería, le dice, directamente. En otros párrafos, acá ya deja un poco el tema militar y empieza con un tema que es muy caro para él y que tiene que ver con lo que hemos estado viendo, la imprenta. Y dice algo muy interesante, muy propio de él. Dice, hace una comparación casi doméstica. ¿Qué diablos quiere usted que haga sin mi trompa de elefante? ¿Cuál es la trompa de elefante? La imprenta, que le sirve para muchas cosas, como la trompa del elefante. Esta frase demuestra la importancia que tiene Sarmiento, que tiene para Sarmiento la imprenta. Se podría decir que al igual que el elefante es la que le permite conseguir alimento, comunicarse con el mundo, en fin, una serie de cosas extraordinarias. Dice que la imprenta que publica el Sonda es nauseabunda, utiliza esa palabra. En las mismas páginas del Sonda, de principios de abril de 1862, se publica un editorial donde dice que la imprenta que está en uso tiene 38 años, que es la imprenta de la época de Salvador María del Carril, en la que manda a comprar Salvador María del Carril, en donde se publica el registro oficial del cual hablamos al comienzo. Nosotros consideramos el primer periodo. Él dice que tiene 38 años, que es nauseabunda, que es la primera que tuvo San Juan traída por Salvador María del Carril y que es absolutamente necesario cambiarla. Por números posteriores se sabe que primero cambia algunos tipos y finalmente cambia la imprenta que traen de Chile. Lo dice el mismo Sonda. Dice luego, removería el espíritu público en esta comarca si tuviera una prensa. Sigue insistiendo, si tuviera una prensa, todo lo que diga. En esta frase entiendo que está claro que una de las funciones de la prensa es ser formadora de opinión, y lo muestra en su periódico. Característica, bueno, que tiene el Sonda, ¿no? Luego agrega vías de comunicación, trabajos en el río, puentes, etcétera, etcétera. Eso dice, etcétera, etcétera. Los haría con palabras que sacan dinero. Esto también es muy interesante. Es otra función de la imprenta. Sacar dinero con la difusión de las obras que pretende hacer. Es decir, uno de los problemas de la gobernabilidad es conseguir recursos. Y él parece que entiende que una forma de conseguirlos es a través de la publicación de lo que él mismo quiere hacer, de cómo lo quiere hacer y de las necesidades que esto plantea. Pero el papel de la imprenta para él parece llegar más lejos todavía. Dice algo muy interesante. En cuanto a los negocios generales, ¿no se echará de menos de cuando en cuando una palabra que salga de los Andes? Dice, ¿es importante que venga algo de los Andes también? En esta frase se refiere a los negocios de la República. Entiendo que aquí Sarmiento se proyecta, dado que mientras fortalece su situación gobernador, no quiere dejar de hacerse escuchar en el ámbito de la República, dado que parece no perder de vista su máximo objetivo, llegar a la presidencia. Siempre está esto implícito. La organización del gobierno dice, continúa en la carta de la provincia, en este caso el Poder Judicial, de acuerdo a la obra romana, dice, es lo que tendríamos que lograr, dice. Pero dice, los abogados escasean, señala en la carta. Aquí demuestra Sarmiento que tiene otro de los pilares del poder en el siglo XIX.
saber organizar el gobierno, esto es, el conocimiento de cómo hacerlo, porque dice, tiene por un lado la escasez de personas formadas para ello, y por otro lado, hasta dónde pudo llegar a conformar el nuevo poder. Es decir, él conoce la situación y sabe cómo hacerlo, le dice Mitre. Luego, hay otra cosa muy importante en Sarmiento, que también se ve reflejado mucho en el Sonda y se ve reflejado en la carta, el tema de las comunicaciones. Se ocupa de proponer la creación de un correo nacional, una posta diaria, pues él ya había creado el correo provincial, denominado el Tontal. Es un correo que él crea, el correo del Tontal. Es parte de la idea de los ilustrados, el desarrollo de las comunicaciones. Y el otro tema importante que no podía dejar de faltar, y también está en la carta, la educación. Manifiesta su intención de solicitar a las universidades de Córdoba y Buenos Aires permiso para fundar un colegio preparatorio en San Juan, siempre rondando alrededor del conocimiento. Esto además es una trascendencia personal muy conocida, pues él perdió la beca para cursar los estudios preparatorios de la Ganovera Stein, luego su gran correligionario y amigo. Por lo tanto, esta será una deuda pendiente y un objetivo a conseguir indefectiblemente que siempre surge. En un párrafo largo donde se explaya y redondea el tema, llega a decir: es la monstruosidad más ruinosa el cerrar la puerta a todo estudio preparatorio que no se haga en Córdoba o Buenos Aires, por donde solo la quinta esencia de los ricos de las provincias pueden educarse y recibir grados. ¡Qué frase! Está bien clara la problemática, ¿no?, que le quedó a Sarmiento por su triste experiencia de la juventud y que quiere repararla. Podríamos decir que se muestra, además, como un hombre democrático, al pensar que no solo deben llegar a los estudios preparatorios los ricos de las provincias, lo dice muy claro. Completa la idea diciendo: Mendoza, San Luis, La Rioja no pueden fundar casas de educación, y una autorizada en San Juan, con los muchos elementos y profesores que ofrece el contacto con Chile, con mi presencia y cooperación, adquiriría luego un gran prestigio. Él se siente con conocimientos para hacerlo y con contactos. En realidad no se sabe, él no dice más, si conoce tanto la situación en materia educacional en la región, pero esta afirmación tan rotunda hace pensar una vez más que le quiere demostrar a Mitre que él es el hombre capacitado para fundar estos estudios en la región por los contactos con las fuerzas intelectuales chilenas, y todo con el último fin de mostrarse como el hombre fuerte de la región. En la última frase, una de las últimas frases, remata la idea diciendo: estos pueblos marchan a la barbarie y es preciso contenerlos. Sarmiento aquí utiliza su término clásico de barbarie por contraposición a civilización para subrayar la necesidad de la educación, pero también para seguir insistiendo sobre la cuestión álgida del desorden que produce la montonera. Esto también lo plantea permanentemente en el Sonda. Entiendo que todo lo dicho hasta aquí pretende demostrar que él detenta el poder, pues está en sus manos desarrollar el conocimiento en la región, el segundo pilar del poder en el siglo XIX. En los últimos párrafos de la carta vuelve sobre el peligro de la montonera, una constante en toda la vida del Sonda, y la necesidad de un ejército fuerte, otra constante, y además aclara que San Juan cuenta con animales y sobre todo gran cantidad de fruta para alimento de la tropa. Finalmente, algo interesante que va adelantándose a los tiempos venideros. Sarmiento le manifiesta a Mitre su propósito de levantarle un monumento a Granstein en la Rinconada, ya en aquel momento, a cuya construcción se convidará a todos los liberales de la República, y además dice que hará concurrir al ejército al cabo del año de los muertos en la Rinconada, es decir, que al cumplirse el año les hará un homenaje con la presencia del ejército. Este hecho de construir un monumento en homenaje, en este caso a un muerto en la Guerra Civil, es casi el fundador de la costumbre instalada a fines del siglo XIX de construir estatuas en homenaje de los considerados prohombres, para ir constituyendo así el panteón de la patria y la historia grande y unificadora ante el peligro desintegrador del aluvión inmigratorio. Podríamos decir que este propósito de crear el panteón de la patria
ya está presente en 1862 en la mente de Sarmiento y que quiere ser él el que le dé el puntapié inicial de comenzar a escribir en el mármol la historia de la República. Esto también se lo demuestra a Mitre. En los últimos renglones de la carta, a Mitre le dice que haga cesar sus empleos en Buenos Aires. Él fue senador desde 1857 hasta 1861, ya que él ahora detenta el cargo de gobernador de San Juan, que aunque interino teme que éste se va a prolongar. Había una diferencia pecuniaria en el sueldo, y además son tan pocos los goces posibles que preveo que el trabajo y las irritaciones del gobierno no me salven del fastidio. Es decir, que está muy consciente de que la situación desde un punto de vista pecuniario no es nada favorable y que además no lo van a salvar de la situación, va a tener que hacerla. Sarmiento es consciente de estos problemas y podríamos decir que sabe lo que le espera y que después serán las razones un poco de su fracaso, ¿no? Finalmente, y quiere aumentar un poco la problemática para conseguir el apoyo a Mitre, sobre todo le pide aumenta el mérito de su empresa para conseguir lo que ya hemos visto, dinero, armas. En el penúltimo párrafo dice que le manda dulces, algo muy, vimos que le dice afectísimo amigo al comenzar, ¿no? A la señora de Mitre. La frase es breve e intimista. Quiere apelar en el final a la amistad que los une y por ello manda un regalo familiar. En un párrafo corto le dice muchas cosas. Le afirma que continuará su trabajo como gobernador y espera éxito para esta gestión. Con punto seguido dice dos cosas importantes. Le deseo acierto y que haga salir a Urquiza. Esto es muy claro. Desea que le vaya bien, por de esa manera también le va a ir bien a él. Y al final otro deseo encadenado al anterior, dicho casi en forma de orden. O sea, que lo expulse de la escena a Urquiza. Es muy contundente. El saludo es breve y directo, su afectísimo Sarmiento. Para terminar, dos palabras. Hasta aquí el análisis de este momento inicial de la gobernación de Sarmiento a partir de dos fuentes. Es evidente que para construir gobernabilidad, Sarmiento debía organizar los poderes en San Juan y a la vez preparar el camino hacia la presidencia. O sea, moverse en esta mistura que tiene nuestro federalismo consolidado en el unidad régimen. Ideológicamente era un ilustrado. Y en esto, las lecturas de varias páginas periodísticas sanjuaninas de estos momentos iniciales nos han llevado a concluir que había una corriente de pensamiento en San Juan que podríamos llamar federalismo ilustrado, plena de coincidencias en cuanto a un programa a seguir para el logro del progreso y que luego, por diversas razones, cada protagonista encara diversos caminos políticos. Muchas gracias, profesora Ana María García. Ahora le toca a usted. Yo no sé si ustedes quieren hacer ya las preguntas o después. Como quiera. Si tienen ninguna, pueden preguntar ahora. O sí, después se olvidan. O después las preguntas. O después preguntan. Sé que es una tarde densa, ¿no? Bueno, voy a tratar de ser, breve, no tan, incoherencia, diré lo que voy a comentar con ustedes. Es breve. No surge en sí de Sonda, ¿no es cierto?, del periódico Sonda. O sea, lo he tomado de Sonda, pero sirve para mostrar cuál era el papel. Disculpen. Sí, a ver, ahora sí. ¿Cuál era el papel que él quiere que juegue Sonda, ¿no es cierto?, en ese momento, y que está en relación con todo lo que ha venido diciendo María Julia y que está en relación con lo que hemos visto en el PowerPoint. Es decir, que este Sonda, que es para él el elemento que permitirá difundir su gobierno, sus actos de gobierno, sus
sus acciones de gobierno, también quiere que sea un elemento civilizador. Porque ya sabemos, hemos escuchado recién, hemos leído, que el diario ilumina, el diario forma opinión. Además, el diario sirve para exponer ideas, difundirlas, debatir, ¿no es cierto? Y si uno piensa que el Sonda, en estos 2 años que ha aparecido durante su gobierno, aparece ininterrumpidamente, tiene que cumplir ese papel, difundir los actos de gobierno, mostrar sus tareas constructivas, y al mismo tiempo tiene que ilustrar, tiene que educar. Bueno, a mí se me ocurría preguntar, o sea, hacer un planteo, tratar de encontrar una solución para él en estos breves minutos. Hay un interrogante a responder que ¿es posible relacionar en Sarmiento los conceptos de civilización y república? Siempre atentos a la orientación de este curso, que son las ideas políticas de Sarmiento. Entiendo república como forma de gobierno opuesta a una monarquía, porque el término república tiene muchas acepciones, tiene otras acepciones también, que no voy a mostrar acá por cuanto se hace muy extenso. Pero podemos asimilar entonces, relacionar el concepto de civilización en Sarmiento con el concepto de república como forma de gobierno. Bien, intentemos saber qué pasa. Lo primero que voy a hacer antes de pasar al concepto de civilización es compartir con ustedes un par de ideas brevemente acerca del papel político que tiene Sarmiento en la historia argentina. María Julia ha explicado un poquito eso a través de los comienzos de su gobernación. Pero hay algo más para decir, es mucho más amplio todo eso. En realidad, Sarmiento tiene una profunda vocación política que lo ha llevado a comprometerse durante toda su vida con las luchas políticas del tiempo que le tocó vivir. Él era un provinciano pobre y ofreció cosas, y pudo llegar a ocupar los cargos más importantes del país, gobernador, como hemos explicado recién, y presidente, sin tener ninguno de los atributos que le era propio a los sectores dirigentes del país. Es decir, él no tenía título universitario, no pudo seguir una carrera superior, su familia no tiene poder económico, él tampoco es un militar brillante, como ha explicado María Julia, que hacía falta en aquella época, y sin embargo, pese a todo eso, su lucha le ha permitido llegar a ocupar todos los cargos de la vida política, a posicionarse políticamente y a ser gobernador y presidente. Desde ya que lo ha hecho desde el Partido Unitario. O sea, él muy joven, con 18 años, ¿está bien? Un poquito más. A ver, más. Ya se ha definido como un unitario. Él es uno de los primeros en hablar de partidos políticos, habla de partidos políticos para el país. Y habla de partido unitario y habla de partido federal. Entonces, él se define como partido dentro del partido unitario y se afilia a esas ideas cuando tiene sus primeras escaramuzas, cuando lo manda a la Secretaría del Ejército, cuando se inicia la etapa de la influencia de Facundo Quiroga en San Juan. Entonces, su espíritu levantisco y libre lo lleva a molestarse, porque lo convocan a integrar las milicias y porque lo mandan a hacer guardias. Él no quiere hacer eso, se molesta con su superior, bueno, por supuesto es detenido, etcétera, etcétera, y se define en ese momento como unitario. Sarmiento ocupa un lugar muy destacado en el proceso de la organización institucional del país y comparte con otros pensadores y estadistas un plan de progreso para la construcción de un país moderno. Es decir, no es una figura ajena al gran tema del siglo XIX de la Argentina, que es el tema de la organización nacional. Sarmiento es un artífice de la organización nacional junto con Alberdi y junto con otros pensadores. Es constitucionalista y piensa un país moderno para este dilatado territorio del cual él conoce y ha escrito. Dictar la Constitución Nacional y someterse a la ley fueron los objetivos de su lucha apasionada
tanto desde el pensamiento como desde la acción política. Existe en él la necesidad imperiosa de transformar la realidad de su época a partir de las ideas poderosas, pero también desde la confrontación, la polémica y la intervención en el poder. Ahora, uno puede preguntarse antes de terminar este punto y pasar al segundo, ¿cuáles eran las credenciales de Sarmiento para ocupar todo esto? O sea, para sentirse tan importante, como ha dicho María Julia, sentirse igual a Mitre, sentirse que puede organizar la provincia de San Juan, la región y llegar a presidente, y que tiene ideas para este país, para la construcción de este país y para llevarlo adelante. Ser periodista. O sea, ¿cuál es su oficio? ¿A qué se ha dedicado? A escribir, a crear periódicos y a ser periodista. Es decir, esa es su profesión. Y desde ahí ha ocupado y ha logrado ocupar el lugar que tiene en la vida política del país. En el año 1865 él escribe a Rawson, desde Nueva York, ya habiendo fracasado su misión como gobernador y enviado por Mitre a una misión diplomática a Estados Unidos, dice: lo que hago ahora en Estados Unidos es estudiar todo lo que puede convenir a fundar una sociedad que falta. El que entiende que falta a la sociedad. Y un gobierno estable entre nosotros, ilustrando la opinión de los gobernados. Sigo en todo esto al constitucionalista Gato Pérez Guilú, ilustre en el cocino ya fallecido. Antes de esto, en el año 65, él escribió en un artículo en Chile, en el periódico Nacional de Santiago de Chile, el 14 de abril del año 1841, refiriéndose a la Argentina, a su país y a los países de la América, de la América del Sur. ¿Qué dice ahí? Dice: hace 30 años han transcurrido desde que se inició la Revolución Sudamericana, y no obstante haberse terminado gloriosamente la Guerra de la Independencia, vese tal inconsistencia en las instituciones de los nuevos estados, tanto desorden, tan poca seguridad individual y tan limitado en unos y tan nulo en otros el progreso intelectual, material o moral de los pueblos. Es decir, que la materia pendiente para todos los países de América, incluyendo a la Argentina, a mediados del siglo XIX, o la década del 40, era organizar el Estado. Es decir, era organizar políticamente la nación. Y eso para él es un desafío en el cual él quiere colaborar. Bueno, si el tema es si podemos relacionar civilización y república, veamos qué es civilización. Es decir, brevemente, porque es un tema muy conocido, pero transcribamos algunas ideas de Sarmiento sobre el tema. Sarmiento ha descrito la realidad social y política de la Argentina y la América española de una manera vibrante y pintoresca. Cualquiera sea el libro que nosotros leamos, ¿verdad? Allí están sus ideas vibrantes y sus magníficas descripciones sobre la Argentina, las costumbres, etc. Y es aquí donde aparece la famosa antinomia civilización y barbarie. Es decir, que estas sociedades, tanto la argentina como las americanas, presentan una doble realidad. Por un lado, el orden y el progreso, y por otro lado, la anarquía y el caos. Este dualismo, civilización y barbarie, le permite a él, en el libro de Facundo, explicar el ascenso al poder del caudillo riojano Juan Facundo Quiroga en el interior del país. Porque hay barbarie, ¿no es cierto? Facundo Quiroga puede, con sus montoneras, ocupar el interior del país y ser una figura relevante. Y le permite explicar el triunfo final de Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires. Ya sabemos, bueno, creí que era elemental, pero en 1845 él emplea esta antinomia para en el libro Facundo, Civilización y Barbarie, que publica en Chile en forma de folleto en el periódico El Progreso. No era la primera vez que aparecía esta antinomia, ni es tampoco el único que la ha expresado. Entonces decimos que, de una manera muy general, civilización y barbarie permiten explicar por qué triunfan
la montonera, el caudillismo y por qué triunfa Rosas en el país. Si ustedes recuerdan, empieza Facundo, él apela en el texto del Facundo que nos explique la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Él aspira, citó con Facundo, a desatar el nudo que no ha podido cortar a una espada, para lo cual es necesario estudiar las vueltas y revueltas de los hilos que lo forman. Es decir, hay un nudo acá, en estos países, ¿cierto?, que todavía no lo hemos podido desatar para terminar con la barbarie. La espada, o sea, los actos de lucha civiles no lo han podido cortar. Intentemos, ¿no es cierto?, cortar, desatar ese nudo. ¿A qué tenemos que apelar para desatar ese nudo? Y bueno, tenemos que conocer los antecedentes nacionales. Tenemos que conocer la fisonomía del suelo. Y tenemos que conocer las costumbres y las tradiciones populares. Ahí, conociendo eso, vamos a poder desatar este nudo. Civilización y barbarie es como una gran idea central, como el gran paraguas. Pero bajo esta antinomia, bajo esta oposición, se subyacen otras antinomias, otras, ¿no es cierto?, oposiciones que también están expresadas en el Facundo. Estas oposiciones estaban presentes antes de 1810, siguen presentes después de 1810, aún lograda la independencia. Se hacen más evidentes estas antinomias y oposiciones a partir de 1825, como dijo María Julia, a partir del momento que se inicia la montonera, la guerra civil, las guerras intestinas, las luchas. Y van a terminar por ser absorbidas estas oposiciones en 1845 con la dictadura de Rosas. Es decir, oposiciones que Rosas va a terminar por absorber en una sola situación, la de la dictadura, la de la anarquía, la del desorden. ¿Con qué rasgos aparece el tema de civilización en el Facundo? La civilización, por ejemplo, leo algunos textitos como para que nos ubiquemos. Civilización en la ciudad de Buenos Aires, porque ella sola, en la vasta extensión argentina, está en contacto con las naciones europeas. Ella sola explota las ventajas del comercio extranjero. Ella sola tiene poder y rentas. Civilización que ella no ha dejado pasar a las provincias, pero que las provincias se han vengado mandándole a Rosas mucho y demasiado de la barbarie que a ella